Antes del diluvio, el mundo era un lugar fascinante y misterioso, muy distinto del que conocemos hoy. Este período, narrado en el Génesis, está lleno de relatos sorprendentes y personajes intrigantes que nos permiten vislumbrar una era donde la humanidad vivía en estrecha conexión con lo divino. Adán, Eva, Caín, Abel y Noé son solo algunas de las figuras que habitaron este tiempo, y sus historias nos revelan un mundo repleto de longevidad extraordinaria, interacciones celestiales y una profunda espiritualidad. A medida que exploramos esta época, descubriremos cómo la maldad y la rebelión llevaron a una catástrofe que cambiaría el curso de la historia para siempre. Antes del gran diluvio, la tierra era un lugar radicalmente diferente. Las escrituras nos hablan de una tierra fértil, rica en recursos naturales y habitada por una humanidad en sus primeras etapas. En Génesis 1:29-30 se describe cómo Dios proveyó a los seres humanos de plantas y frutos para su sustento, creando un ambiente propicio para la vida. Este periodo también se caracteriza por una proximidad única entre Dios y el hombre, reflejada en las conversaciones directas que tuvieron Adán y Eva con su Creador. Génesis 3:8-9. A través de relatos sobre figuras como Adán, Eva, Caín, Abel y finalmente Noé, se nos ofrecen atisbos de una existencia que, a pesar de su distancia temporal, resulta sorprendentemente accesible. Diversas entidades convergieron para provocar la catástrofe del diluvio, entre ellas Satanás y los ángeles rebeldes. El primer indicio de este cataclismo tuvo lugar antes incluso de la formación del cosmos, con la concepción de los hijos de Dios, un hecho descrito en el relato bíblico del libro de Job. En este se revela una conversación divina previa a la fundación del mundo, Job 38:4-7, donde se pregunta por la presencia del interlocutor en el momento de la creación de la tierra, resaltando el júbilo de los hijos de Dios o ángeles, quienes como estrellas de la mañana exaltaron la creación con cánticos de júbilo. Pero antes de continuar con este estudio, comparte este vídeo con alguien que quieras, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido, comenta abajo, quiero más. Así sabré realmente si quieres que siga realizando estudios completos como este. Ahora, siguiendo con el tema principal, antes de la inundación existía un ente transgresor. Las Escrituras mencionan de manera fugaz a estos ángeles desertores, enfatizando que, si bien una vasta mayoría de los seres celestiales permaneció fiel, algunos optaron por el camino de la rebelión. Considere que el cielo estaba destinado a ser el hogar eterno de los ángeles, sin embargo, fueron expulsados de este paradisíaco lugar. Lo que condujo a tal desenlace no puede ser ignorado. Los ángeles fueron dotados con el don del libre albedrío, y su caída se interpreta a través de esta capacidad de elección. El libro de Judas lo explica claramente. Judas 1:5-6, Biblia amplificada, recordándonos que, aunque Dios liberó a un pueblo de Egipto, después condenó a aquellos que no le fueron fieles. Asimismo, condenó a los ángeles que abandonaron su lugar predestinado, reteniéndolos en oscuridad hasta el juicio final. Judas enfatiza que estos ángeles no conservaron su posición original. Este dominio propio sugiere que tenían un lugar o principio asignado. Los ángeles fueron creados específicamente para residir en el cielo junto a Dios, alabarlo y seguir sus órdenes, destinados a glorificarlo, al igual que los humanos fueron creados para poblar la tierra. Sin embargo, estos seres celestiales se desviaron de su origen, es decir, abandonaron su posición celestial.
bajo el mando de Satanás, presentado como un ángel de luz. Estos ángeles se unieron en lo que se conoce como la Gran Rebelión, intentando infructuosamente usurpar el poder divino en el reino eterno. Este acto de rebelión, liderado por Satanás, intentó subvertir la autoridad de Dios, terminando en derrota para él y sus seguidores. Jesucristo, presente durante estos eventos, habló de la gloria compartida con Dios antes de la creación del mundo. Juan 17:5, Biblia amplificada, evidenciando que la caída de Satanás fue un hecho significativo, mucho más allá de la caricatura de un diablo con cuernos. La estructura del reino de Satanás es compleja, con varios niveles de autoridad situados en las esferas celestiales, una realidad que sorprende a muchos, pero está claramente documentada en las Escrituras. La batalla espiritual en curso es un conflicto entre dos reinos, el de Dios, gobernado por el príncipe de paz, y el de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Expulsado del cielo, Satanás y sus acólitos se propusieron usurpar el dominio terrenal de Dios, empezando con el engaño en el jardín del Edén, marcando el inicio de su desafío a la soberanía divina sobre la tierra. Satanás necesitaba una estrategia cuando Dios creó el universo, estableciendo un lugar denominado Edén, que en hebreo simboliza felicidad o dicha. Este era un espacio de sustento donde el hombre podía encontrarse con Dios, según se relata en Génesis 3:8. En este idílico jardín existía un árbol singular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios instruyó a Adán y Eva a disfrutar de cualquier árbol del jardín, excepto de aquel. La misión de Satanás era aniquilar el destino humano. Así, la antigua serpiente se acercó a Eva empleando tres tácticas fundamentales. La longevidad de los seres humanos en esta era notablemente superior a la actual. Adán vivió 930 años, según Génesis 5:5, y otros patriarcas de esta época también alcanzaron edades avanzadas. Esta longevidad permitía una transmisión extensa de conocimientos y tradiciones, creando una continuidad cultural y espiritual significativa. Los relatos de estos antiguos patriarcas nos muestran una humanidad con una profunda conexión con sus raíces y una gran sabiduría acumulada. El entorno en el que vivían también era extraordinario. La Biblia menciona un sistema hídrico diferente, con un río que salía de Edén para regar el huerto y se dividía en 4 brazos, Génesis 2, 10, 14. Este sistema probablemente contribuía a la fertilidad de la tierra y al bienestar de sus habitantes. Además, la relación entre el hombre y la naturaleza era armoniosa, con el hombre desempeñando el papel de guardián de la creación divina. A pesar de este idílico escenario, la semilla de la maldad ya había comenzado a germinar. La caída de Adán y Eva, tentados por la serpiente, introdujo el pecado en el mundo. Génesis 3:1-7. Este acto de desobediencia no solo afectó a los primeros humanos, sino que también tuvo repercusiones profundas en toda la creación, marcando el inicio de una lucha constante entre el bien y el mal. Una de las características más sorprendentes de la humanidad antes del diluvio era su longevidad. Adán vivió 930 años, Set alcanzó los 912 años y Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia, vivió 969 años. Génesis 5:5, 5:8, 5:27. Estas extensas vidas permitían a las personas acumular una vasta cantidad de conocimientos y experiencias, contribuyendo a una sociedad rica en sabiduría y tradición. La longevidad de estos patriarcas también facilitaba una transmisión directa de la historia y la fe. Por ejemplo, Adán habría podido contar de primera mano a muchas generaciones sobre el jardín del Edén y su relación con Dios. Esta transmisión oral era crucial para mantener viva la historia sagrada y las enseñanzas divinas en una época en la que no existían los registros escritos.
Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La larga vida de estos hombres y mujeres significaba que podían ver los frutos de su labor a lo largo de siglos. Construyeron ciudades, desarrollaron tecnologías primitivas y establecieron sistemas sociales complejos. Los descendientes de Caín, por ejemplo, fueron los primeros en desarrollar herramientas de metal y en fundar ciudades. Génesis 4:17, 4:22. Sin embargo, la longevidad también tuvo su lado oscuro. La corrupción y la maldad tuvieron más tiempo para arraigarse y propagarse entre la humanidad. A medida que las generaciones pasaban, la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, cayendo en prácticas cada vez más corruptas y violentas. Génesis 6:5. Este aumento en la maldad eventualmente llevó a Dios a lamentar haber creado al hombre y decidir purificar la tierra mediante el diluvio. Las interacciones entre Dios y la humanidad antes del diluvio eran directas y frecuentes. Dios caminaba en el jardín del Edén y hablaba directamente con Adán y Eva. Génesis 3, 8, 9. Este nivel de comunicación directa muestra una cercanía y una relación íntima que se ha perdido en gran medida en la era moderna. Estas interacciones no se limitaban a simples conversaciones. Dios daba instrucciones claras y específicas a los humanos, como se ve cuando le ordena a Noé construir el arca. Génesis 6, 14, 22. Esta guía divina directa ayudó a los humanos a navegar las complejidades de la vida temprana y a mantener una conexión cercana con su Creador. Dios establecía pactos y promesas con la humanidad, demostrando su compromiso continuo con su creación. Uno de los pactos más significativos fue el que hizo con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio y sellando esta promesa con el arco iris como señal. Génesis 9, 11, 17. A pesar de esta cercanía, la desobediencia humana y la influencia de Satanás y los ángeles caídos comenzaron a distorsionar esta relación. La tentación en el jardín del Edén y la subsecuente caída de Adán y Eva marcaron el inicio de una separación entre Dios y la humanidad, una brecha que se ampliaría con el tiempo y la propagación del pecado. Génesis 3, 1, 7. Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios, son figuras centrales en la narrativa del Génesis. Fueron colocados en el jardín del Edén para cuidarlo y mantenerlo, disfrutando de una relación directa con Dios. Génesis 2:15. Sin embargo, su desobediencia al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal trajo el pecado al mundo y resultó en su expulsión del jardín. Génesis 3, 1, 24. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, representan el primer conflicto humano registrado en la Biblia. Caín, el primogénito, era un agricultor, mientras que Abel era pastor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado, lo que llevó a Caín a enojarse y matar a su hermano. Génesis 4, 1, 8. Este acto de violencia fratricida marcó el inicio de una espiral descendente de maldad en la humanidad.
La historia de Caín y Abel también introduce el tema del pecado y su creciente dominio sobre el hombre. Dios advierte a Caín sobre el pecado que acecha a la puerta, listo para dominarlo si no lo resiste. Génesis 4:7. Sin embargo, Caín no escucha y comete el primer asesinato, simbolizando cómo la humanidad empezó a alejarse de los mandatos divinos. Noé, una figura clave que surge más tarde, es el contrapunto a esta tendencia de maldad. Descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8-9. Su historia y su obediencia a las instrucciones de Dios para construir el arca representan una esperanza de redención y renovación para la humanidad. Noé es una figura central en la narrativa prediluviana, conocido por su justicia y rectitud en un tiempo de gran corrupción. En un mundo donde la maldad había alcanzado niveles insoportables, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8. Este favor divino no solo lo salvó a él y a su familia, sino que también lo convirtió en el instrumento de la salvación de toda la vida en la tierra. Dios instruyó a Noé a construir un arca de madera de gofer, especificando detalles minuciosos sobre su construcción. Génesis 6:14-16. Noé obedeció sin vacilar, demostrando una fe inquebrantable en las palabras de Dios, a pesar de la incredulidad y el escarnio de los demás. Su dedicación y esfuerzo durante los años de construcción del arca son un testimonio de su carácter y de su compromiso con el mandato divino. La construcción del arca fue una hazaña monumental, no solo por su escala, sino también por lo que representaba. El arca simbolizaba la protección divina en medio de la destrucción inminente, un refugio seguro para Noé, su familia y las especies animales que llevaría consigo. Cada clavo y tabla colocados en el arca eran una manifestación tangible de la fe y la esperanza en la promesa de Dios. Cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, el arca se convirtió en el salvavidas que preservó la vida humana y animal, permitiendo un nuevo comienzo en una tierra purificada. La fidelidad de Noé y su familia permitió que la humanidad y la creación tuvieran una segunda oportunidad, estableciendo un nuevo pacto con Dios y marcando el inicio de una nueva era. Génesis 9:1-17. Antes del diluvio, la tierra también fue testigo de una rebelión celestial. Según las Escrituras, algunos ángeles, bajo el liderazgo de Satanás, se rebelaron contra Dios, abandonando su posición designada en el cielo. Esta rebelión es mencionada en Judas 1:6, donde se explica que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y fueron puestos en prisiones eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Estos ángeles caídos, también conocidos como demonios, influyeron significativamente en el mundo prediluviano. Al descender a la tierra, corrompieron la creación de Dios, incitando a los humanos a actos de maldad y alejándolos del camino recto. Su influencia es evidente en la creciente violencia y depravación que caracterizaba a la humanidad en ese tiempo. Génesis 6:5. La rebelión de los ángeles caídos también introdujo a los Nefilim en la narrativa bíblica. Los Nefilim eran los descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:1-4. Estos seres, descritos como gigantes y hombres de renombre, contribuyeron a la corrupción y al caos que precedieron al diluvio. Su presencia exacerbó la situación, llevando a Dios a lamentar la creación del hombre y a decidir purificar la tierra a través del diluvio. Este capítulo oscuro en la historia de la humanidad y el cielo refleja la profunda lucha entre el bien y el mal. La rebelión de Satanás y sus ángeles no solo desafió la autoridad divina,
sino que también dejó una marca indeleble en el destino de la humanidad, demostrando las consecuencias devastadoras de la desobediencia y la rebelión contra Dios. El libro de Job ofrece un vistazo intrigante a las interacciones celestiales y la naturaleza de los ángeles antes del diluvio. En Job 38, 4, 7, Dios desafía a Job a reflexionar sobre su ausencia durante la creación del mundo, destacando la presencia y el júbilo de los hijos de Dios o ángeles. Estas estrellas de la mañana cantaron de alegría cuando Dios puso los fundamentos de la tierra, reflejando una armonía celestial inicial que contrasta fuertemente con la rebelión que seguiría. Este pasaje no solo resalta la grandeza de la creación de Dios, sino que también subraya la naturaleza exaltada de los ángeles antes de su caída. Los ángeles fueron creados para glorificar a Dios y servir como sus mensajeros y guardianes, desempeñando un papel crucial en el plan divino. Sin embargo, la capacidad de elección otorgada a ellos resultó en la división entre los que permanecieron fieles y los que se rebelaron. La referencia a los hijos de Dios en Job también nos ayuda a comprender mejor el término cuando aparece en Génesis 6:2, donde se describe cómo estos seres celestiales tomaron esposas humanas, dando lugar a los Nefilim. Esta unión ilícita simboliza la transgresión de los límites establecidos por Dios y la corrupción que siguió. La conversación en el libro de Job ofrece una perspectiva única sobre el papel de los ángeles y la magnitud de su caída. Nos recuerda que la creación de Dios, aunque originalmente perfecta, fue profundamente impactada por la rebelión y la desobediencia, no solo en la tierra, sino también en el reino celestial. Una de las facetas más intrigantes de la creación divina es el libre albedrío otorgado a los ángeles. A diferencia de los humanos, los ángeles fueron creados como seres espirituales con la capacidad de tomar decisiones autónomas, incluso de rebelarse contra Dios. Este libre albedrío es central para entender la rebelión liderada por Satanás y la subsecuente caída de los ángeles rebeldes. En Judas 1:6 se explica que los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esta capacidad de elección es un testimonio del poder del libre albedrío y las consecuencias de su mal uso. Los ángeles, destinados a servir y adorar a Dios en el cielo, optaron por seguir a Satanás en su desafío a la autoridad divina, resultando en su expulsión del paraíso. El libre albedrío también refleja la naturaleza justa y amorosa de Dios, quien no desea una obediencia forzada, sino una devoción sincera y voluntaria. Sin embargo, la caída de los ángeles demuestra que la libertad conlleva responsabilidad y que la desobediencia trae consigo graves consecuencias. Estos ángeles fueron condenados a prisiones eternas bajo oscuridad, hasta el juicio final. Judas 1:6, un destino que subraya la seriedad de su transgresión. Este tema del libre albedrío y la rebelión angélica no solo es fundamental para entender la narrativa bíblica, sino que también sirve como una advertencia sobre las ramificaciones del alejamiento de los caminos de Dios. La historia de estos ángeles caídos es una lección perdurable sobre la importancia de la lealtad y la devoción genuina al Creador. La caída de Satanás y sus seguidores es uno de los eventos más dramáticos en la narrativa bíblica. Originalmente un ángel de luz y gran belleza, conocido como Lucifer, Satanás se rebeló contra Dios, buscando usurpar su trono y autoridad. Esta rebelión es descrita en Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 17, donde se detallan la arrogancia y la ambición desmedida de Satanás. La expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo fue un acto de justicia divina. Apocalipsis 12, 7, 9 narra la guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Satanás y sus secuaces.
Esta batalla culminó con la derrota y expulsión de Satanás y sus ángeles a la tierra, marcando el inicio de su intento de corromper la creación de Dios. En la tierra, Satanás y sus seguidores continuaron su obra de engaño y destrucción. Su primera gran victoria fue la tentación de Eva en el jardín del Edén, donde la serpiente, Satanás, logró que desobedecieran a Dios, introduciendo el pecado en el mundo. Génesis 3:1-7. Este acto no solo trajo la caída de la humanidad, sino que también estableció un conflicto continuo entre el bien y el mal. La caída de Satanás es una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo y la rebelión. Muestra cómo incluso los seres más exaltados pueden caer por su arrogancia y desobediencia, y cómo sus acciones pueden tener consecuencias catastróficas para toda la creación. Esta historia sigue siendo relevante, recordándonos la importancia de la humildad y la lealtad a Dios. La Biblia no solo relata la caída de Satanás, sino también la condena de los ángeles que se unieron a su rebelión. Judas 1:6 menciona que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y por ello Dios los ha puesto en prisiones eternas bajo oscuridad, hasta el juicio del gran día. Esta condena es un recordatorio de la justicia divina y las consecuencias ineludibles de la desobediencia. Estos ángeles, que una vez gozaron de la gloria y la presencia de Dios, ahora están destinados a una existencia de oscuridad y espera del juicio final. Su caída y condena subrayan la seriedad con la que Dios toma la rebelión y la desobediencia. La historia de estos ángeles caídos es un testimonio de que ninguna criatura, por exaltada que sea, está exenta de la justicia divina. La condena de estos ángeles también resalta el contraste entre su destino y el de los ángeles que permanecieron fieles. Mientras los ángeles rebeldes enfrentan una eternidad de oscuridad y tormento, los ángeles leales continúan sirviendo a Dios en su gloria, participando en su plan divino y actuando como mensajeros y protectores de los humanos. Hebreos 1:14. Este relato es una advertencia y una lección sobre la importancia de la lealtad y la obediencia a Dios. La condena de los ángeles rebeldes muestra que la justicia divina es imparcial y que la desobediencia trae consigo consecuencias graves y eternas. Es un llamado a todos los seres creados a permanecer fieles y obedientes al Creador. Desde el principio, Dios estableció un mandato claro para la humanidad: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Este mandato reflejaba el deseo de Dios de que los humanos prosperaran y cuidaran de su creación. Sin embargo, la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén introdujo el pecado en el mundo, desafiando el orden divino y marcando el inicio de una era de rebelión. La tentación de Eva por la serpiente, que resultó en el consumo del fruto prohibido, fue un acto de desobediencia que tuvo consecuencias trascendentales. Génesis 3:1-6. Este primer pecado no solo trajo la muerte espiritual a la humanidad, sino que también rompió la armonía entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza y entre los propios seres humanos. La rebelión no se limitó a Adán y Eva. Caín, el primogénito de la pareja, también desobedeció a Dios al asesinar a su hermano Abel por celos y envidia. Génesis 4:8. Este acto de violencia fratricida fue una manifestación temprana de la corrupción y el pecado que se propagaban rápidamente entre la humanidad. La marca de Caín y su destierro simbolizan las consecuencias del pecado y la continua separación de Dios. A medida que la humanidad se multiplicaba, la rebelión se intensificaba. La tierra se llenó de violencia y corrupción, llevando a Dios a lamentar haber creado al hombre. Génesis 6:5-6.
Esta creciente maldad culminaría en la decisión divina de purificar la tierra mediante el diluvio, una medida drástica pero necesaria para restaurar el orden y la santidad. Satanás, presentado como la serpiente en el jardín del Edén, desplegó una estrategia astuta y subversiva para corromper a la humanidad. Su objetivo era claro: socavar la autoridad de Dios y arruinar el destino de los seres humanos. La primera táctica que utilizó fue sembrar la duda en la mente de Eva. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Esta pregunta manipuladora insinuó que Dios podría no ser completamente honesto, plantando la semilla de la desconfianza. Luego, Satanás apeló a la presunción y el deseo de conocimiento de Eva. Afirmó que no morirían si comían del fruto, contradiciendo directamente la advertencia de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Esta declaración engañosa sugería que Dios estaba reteniendo algo valioso de ellos, incitándolos a desobedecer para alcanzar una supuesta igualdad con su Creador. La tercera táctica fue la tentación misma. La serpiente destacó la apariencia atractiva del fruto y sus supuestos beneficios, lo que llevó a Eva a tomar y comer del fruto prohibido y luego a compartirlo con Adán. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia resultó en una transformación inmediata y negativa. Sus ojos fueron abiertos, pero no para la gloria, sino para la vergüenza, reconociendo su desnudez y la ruptura de su inocencia original. La estrategia de Satanás en el Edén fue devastadora. No solo condujo a la caída de Adán y Eva, sino que también estableció un patrón de engaño y desobediencia que continuaría afectando a la humanidad. La separación de Dios y la introducción del pecado trajeron sufrimiento y muerte al mundo, consecuencias que solo podrían ser redimidas a través de la promesa de un Salvador futuro. La primera tentación en el jardín del Edén es un ejemplo clásico de cómo la duda y el engaño pueden llevar a la desobediencia. La serpiente, más astuta que cualquier otro animal, cuestionó la palabra de Dios, instigando a Eva a reconsiderar las instrucciones divinas. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Este cuestionamiento fue el primer paso para desestabilizar la confianza de Eva en Dios. La serpiente siguió con una negación directa de las consecuencias establecidas por Dios. No moriréis. Génesis 3:4. Este engaño descarado contradecía la advertencia divina de que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal resultaría en la muerte. La manipulación de la serpiente explotó el deseo humano de comprender y controlar su entorno, ofreciendo una falsa promesa de poder y conocimiento. El éxito de la serpiente en sembrar la duda llevó a Eva a enfocarse en los aparentes beneficios del fruto prohibido. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6. Este cambio de percepción, influenciado por el engaño, culminó en su decisión de comer del fruto y compartirlo con Adán. La desobediencia se había consumado y las consecuencias fueron inmediatas y profundas. La introducción de la duda y el engaño en la mente humana marcó el inicio de una lucha constante entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Esta primera tentación no solo trajo el pecado al mundo, sino que también estableció un patrón de vulnerabilidad humana a la manipulación y el engaño. La historia de la caída en el Edén sirve como una advertencia eterna sobre el poder destructivo de la duda y la desobediencia. La presunción es una actitud peligrosa que puede llevar a decisiones desastrosas, como se ejemplifica en la caída de Eva. Al sugerir que Eva podría desobedecer a Dios sin enfrentar las consecuencias, la serpiente la llevó a presumir que ella y Adán
podrían actuar independientemente de las instrucciones divinas. No moriréis, dijo la serpiente, sembrando la idea de que podrían desafiar la advertencia de Dios sin sufrir las consecuencias. Génesis 3:4. La promesa de la serpiente de que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal, Génesis 3:5, apeló a la curiosidad y el orgullo de Eva. Esta presunción de poder divino y conocimiento llevó a Eva a revalorar la prohibición divina, convencida de que podría obtener un beneficio superior desobedeciendo a Dios. Esta mentalidad de autosuficiencia y desconfianza hacia las advertencias divinas es un tema recurrente en la narrativa de la caída. Eva, convencida por la serpiente, tomó del fruto y comió, y también dio a su esposo, quien comió con ella. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia no solo rompió la relación directa entre ellos y Dios, sino que también introdujo el pecado en el mundo, afectando a toda la creación. La presunción de Eva llevó a una catástrofe espiritual y física, manifestada en la pérdida de la inocencia y la introducción de la mortalidad. La caída de Eva y Adán, debido a la presunción, es una lección sobre los peligros de sobreestimar nuestras capacidades y desestimar las advertencias divinas. La historia enfatiza la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, recordándonos que actuar con presunción puede tener consecuencias profundas y duraderas, no solo para nosotros mismos, sino para toda la humanidad. A pesar de la desobediencia de Adán y Eva y las consecuencias catastróficas de su pecado, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. En medio del juicio pronunciado sobre la serpiente, Dios prometió una futura redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta profecía, conocida como el protoevangelio, es el primer indicio de la venida de un Salvador. La promesa de Dios de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente señalaba a Jesucristo, quien derrotaría a Satanás y al pecado a través de su muerte y resurrección. Este acto de redención restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad, ofreciendo esperanza y salvación a través de la fe en Cristo. Esta promesa de redención es un hilo que corre a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. La promesa en el Edén también subraya la gracia y la misericordia de Dios. A pesar del pecado de Adán y Eva, Dios proveyó un plan de salvación. Esta muestra de amor divino contrasta con la justicia necesaria que llevó a su expulsión del jardín del Edén y las maldiciones pronunciadas sobre ellos y la tierra. Génesis 3:16-19. Dios, en su infinita sabiduría, equilibró la justicia con la misericordia, estableciendo un camino para la redención. La esperanza de redención prometida en el Edén es una fuente de consuelo y fortaleza para la humanidad. Nos recuerda que, aunque enfrentemos las consecuencias del pecado, siempre hay un camino de regreso a Dios. Esta promesa inicial de redención se cumplió plenamente en Jesucristo, cuya vida, muerte y resurrección ofrecen salvación y restauración a todos los que creen en Él. Caín, el primogénito de Adán y Eva, es una figura trágica cuya vida se define por la violencia y el castigo divino. Su historia comienza con la ofrenda que presentó a Dios, la cual no fue aceptada, a diferencia de la de su hermano Abel. Génesis 4:3-5. Este rechazo encendió la ira y los celos de Caín, culminando en el primer asesinato registrado en la Biblia. Caín mató a Abel en el campo, un acto que tuvo profundas repercusiones. Génesis 4:8. La respuesta de Dios al asesinato fue inmediata y severa. Caín fue maldecido y condenado a ser un vagabundo en la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, 11, 12. Esta maldición no solo afectó la vida de Caín, sino también a su descendencia. El legado de Caín es uno de violencia perpetua y desobediencia. Sus descendientes, aunque innovadores en diversas áreas, continuaron en un camino de pecado y rebelión. Lamec, uno de sus descendientes, es un ejemplo claro de esta herencia oscura. Lamec no solo practicó la poligamia, sino que también se jactó de haber matado a un hombre por herirlo, mostrando una indiferencia escalofriante hacia la vida humana. Génesis 4, 19, 24. A pesar de su pecado, Dios mostró misericordia a Caín al ponerle una señal para protegerlo de la venganza. Y le puso Jehová señal a Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4:15. Esta marca simboliza la justicia de Dios, equilibrada con su gracia, y destaca la complejidad de la relación entre el pecado, el castigo y la misericordia divina. A pesar de la maldición que pesaba sobre Caín, sus descendientes demostraron un notable ingenio y capacidad para la innovación. Caín fundó una ciudad a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. Génesis 4:17. Esta ciudad se convirtió en un centro de desarrollo y avance humano, a pesar de la sombra del pecado que la rodeaba. Entre los descendientes de Caín, varios se destacaron en campos específicos. Jabal, por ejemplo, es considerado el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, marcando el inicio de la vida nómada y pastoril. Génesis 4:20. Su hermano Jubal fue el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, introduciendo la música y el arte en la cultura humana. Génesis 4:21. Tubal-Caín, otro descendiente, fue un forjador de herramientas de bronce y hierro, pionero en la metalurgia. Génesis 4:22. Estos logros demuestran que, a pesar de la corrupción moral, la humanidad tenía la capacidad de progresar y crear. La ciudad de Enoc y las innovaciones de los descendientes de Caín reflejan la dualidad de la condición humana, una capacidad para el bien y la creatividad, coexistiendo con una inclinación al pecado y la violencia. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esta dicotomía se ha repetido a lo largo de la historia, mostrando la complejidad de la naturaleza humana. El legado de Caín también estaba marcado por la violencia y la inmoralidad. Lamec, descendiente de Caín, es un claro ejemplo de esta herencia oscura. Se jactaba de haber matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo, y proclamó que la venganza sobre él sería aún mayor que la de Caín. Génesis 4, 23, 24. Este acto de arrogancia y brutalidad subraya cómo la maldad se perpetuaba en la línea de Caín. El camino de Caín simboliza el declive moral de la humanidad antes del diluvio. Este término es utilizado en el Nuevo Testamento para describir el comportamiento de aquellos que se apartan de los caminos de Dios. Judas 1:11.
Caín, al elegir la violencia y la rebeldía, estableció un patrón que muchos seguirían, llevando al mundo a un estado de corrupción y maldad. La decisión de Caín de matar a su hermano Abel fue el primer paso en este camino de declive. Este acto de violencia fratricida rompió la armonía familiar y sembró el caos en la humanidad naciente. La marca que Dios puso en Caín para protegerlo también sirvió como un recordatorio constante de su pecado y las consecuencias de su desobediencia. Génesis 4:15. El legado de Caín continuó en sus descendientes, quienes, a pesar de sus logros tecnológicos y culturales, no pudieron escapar del estigma de la violencia y la inmoralidad. Lamec, con su alarde de homicidio y poligamia, es un ejemplo claro de cómo la maldad se propagó a través de las generaciones. Génesis 4:23-24. Esta propagación del pecado llevó a una sociedad cada vez más alejada de los mandatos divinos. El camino de Caín es una advertencia sobre los peligros de la desobediencia y la rebelión contra Dios. A través de la historia de Caín y sus descendientes, vemos cómo el pecado puede arraigarse y propagarse, corrompiendo a la humanidad y alejándola de su propósito divino. Esta narrativa subraya la necesidad de buscar la justicia y la obediencia a Dios para evitar las consecuencias devastadoras del pecado. En contraste con la línea de Caín, Dios estableció una nueva línea genealógica a través de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Después del asesinato de Abel, Eva dio a luz a Set, diciendo: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». Génesis 4:25. Set representaba una esperanza renovada para la humanidad y una oportunidad para restablecer la relación con Dios. La descendencia de Set es notable por su devoción a Dios. En los días de Enós, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. Esta declaración indica un resurgimiento de la piedad y la adoración, contrastando con la violencia y la inmoralidad que caracterizaban a la línea de Caín. La adoración a Dios se convirtió en un pilar central de esta nueva genealogía, estableciendo un legado de fe y devoción. Entre los descendientes de Set se encuentra Enoc, quien caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. La vida de Enoc es un testimonio de comunión y fidelidad a Dios, destacándose como un ejemplo de rectitud en una época de creciente corrupción. Su raptamiento sin experimentar la muerte es un signo de la aprobación divina y una esperanza para la redención futura. La nueva línea genealógica a través de Set culmina en Noé, quien fue descrito como varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Noé, a diferencia de la mayoría de su generación, halló gracia ante los ojos de Dios y fue elegido para preservar la vida humana y animal durante el diluvio. Su historia es una demostración de la fidelidad de Dios a sus promesas y de la importancia de la justicia y la obediencia. Enoc es una figura singular en la Biblia, conocido por su vida de devoción excepcional. Según Génesis 5:22-24, Enoc caminó con Dios durante 300 años después de engendrar a Matusalén y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Este breve pero poderoso testimonio destaca a Enoc como un modelo de fe y comunión íntima con el Creador, una relación tan profunda que fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. La vida de Enoc, a diferencia de la de muchos otros en su tiempo, no se centró solo en los aspectos materiales o la supervivencia. Su existencia refleja una búsqueda constante de una conexión espiritual y una obediencia inquebrantable a Dios. En una era donde la maldad y la corrupción estaban en aumento, Enoc representaba un faro de esperanza y rectitud. Su ejemplo es una muestra de que la verdadera devoción y la fe genuina pueden distinguir a una persona incluso en tiempos de decadencia moral. Enoc
También es mencionado en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:5, como uno de los héroes de la fe. Este pasaje resalta que Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque había sido agradable a Dios. Esta validación en el Nuevo Testamento no solo confirma su importancia, sino que también refuerza la idea de que su vida era un testimonio viviente de fe y devoción. El legado de Enoc no termina con su traslado al cielo. Su vida y su ejemplo han servido de inspiración a generaciones de creyentes, recordando a todos la importancia de caminar con Dios y vivir una vida que sea agradable a Él. En medio de una sociedad corrupta, Enoc logró destacarse por su fe, dejando un legado duradero de lo que significa tener una relación profunda y sincera con el Creador. Enoc es uno de los pocos personajes bíblicos que experimentó una relación tan cercana con Dios que no vio la muerte. La Biblia menciona en Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta frase, aunque breve, encapsula la esencia de una vida vivida en completa armonía con los mandamientos y el amor divino. Enoc es un testimonio viviente de lo que significa caminar con Dios de manera diaria y devota. El concepto de caminar con Dios implica más que una simple creencia. Sugiere una vida de obediencia, fe y comunión constante. Enoc, en medio de una sociedad que se volvía cada vez más corrupta y alejada de Dios, se mantuvo firme en su fe. Este caminar diario con Dios le permitió vivir en una dimensión espiritual que pocos han experimentado, reflejando una intimidad y una conexión que iban más allá de lo terrenal. El relato de Enoc se convierte en una prefiguración de la esperanza cristiana de la vida eterna. Hebreos 11:5 destaca su fe y cómo, antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Este testimonio se convierte en una promesa de que aquellos que buscan a Dios con todo su corazón pueden esperar una recompensa divina, no solo en términos de bendiciones terrenales, sino también en la vida eterna. El ejemplo de Enoc sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo que enfrenta sus propias formas de corrupción y desafíos morales, la vida de Enoc sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de la fe y la devoción a Dios. Su caminar con Dios es un llamado a todos los creyentes a buscar una relación más profunda y significativa con el Creador, una relación que trascienda lo mundano y alcance lo eterno. La longevidad de los patriarcas antes del diluvio es uno de los aspectos más intrigantes de los relatos bíblicos. Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, Set 912 años, Génesis 5:8 y Enoc 905 años, Génesis 5:11. Estas vidas extremadamente largas permitieron la transmisión de conocimientos y tradiciones a través de muchas generaciones, creando una continuidad cultural y espiritual sin precedentes. La longevidad de los patriarcas también facilitó la acumulación de sabiduría y experiencia, esencial para la supervivencia y el progreso de la humanidad temprana. Estos extensos períodos de vida permitieron que los patriarcas fueran testigos de grandes cambios y eventos significativos. La longevidad también significaba que podían ver las consecuencias de sus acciones y decisiones a largo plazo, influyendo profundamente en sus comunidades y descendientes. La experiencia acumulada a lo largo de siglos convirtió a estos patriarcas en líderes naturales y figuras de autoridad respetadas. Además de la longevidad, los patriarcas eran poseedores de un conocimiento profundo sobre la naturaleza, la agricultura y las prácticas espirituales. Este conocimiento era esencial para la subsistencia en un mundo que aún estaba en sus etapas formativas. La habilidad para cultivar la tierra, domesticar animales y construir comunidades sostenibles era transmitida de generación en generación, asegurando la continuidad y el desarrollo de la civilización humana.
La longevidad de los patriarcas también tenía un propósito espiritual. Permitía una relación prolongada y más íntima con Dios, como se ve en las vidas de Enoc y Noé. Estos hombres no solo vivieron vidas largas, sino que también dedicaron gran parte de su existencia a caminar con Dios y seguir sus mandamientos. Esta combinación de longevidad y devoción espiritual estableció un fundamento sólido para la fe y la obediencia que se esperaba de sus descendientes. Matusalén es una figura enigmática y fascinante de los textos bíblicos. Vivió durante 969 años, siendo el hombre de mayor longevidad mencionado en la Biblia, Génesis 5:27. Esta larga vida no solo subraya la naturaleza diferente de la existencia humana antes del diluvio, sino que también conecta generaciones clave en la narrativa bíblica, siendo abuelo de Noé. Matusalén, cuyo nombre significa «cuando él muera, vendrá», es visto como un marcador de la paciencia y la misericordia de Dios hacia una humanidad que se estaba alejando cada vez más de sus caminos. Matusalén era hijo de Enoc, otro personaje notable que, según Génesis 5:24, caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este linaje directo con Enoc agrega una capa de espiritualidad y devoción a la figura de Matusalén, sugiriendo que a pesar de la corrupción creciente en la tierra, existían individuos y familias que mantenían una relación cercana con Dios. La vida de Matusalén abarca un periodo de grandes cambios y decadencia moral, pero también de esperanza y fe heredada. El hecho de que Matusalén viviera hasta el mismo año del diluvio sugiere un vínculo simbólico entre su vida y el juicio de Dios. Su longevidad puede interpretarse como un periodo extendido de gracia, donde Dios esperaba pacientemente que la humanidad se arrepintiera. Sin embargo, a pesar de su ejemplo de fe y la advertencia implícita en su nombre, la mayoría de las personas de su tiempo no se volvieron hacia Dios. El legado de Matusalén continúa inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. Su vida larga y devota y su conexión con figuras clave como Enoc y Noé subraya la importancia de la fe, la paciencia y la persistencia en la relación con Dios. Aunque vivió en una era de creciente maldad, Matusalén se mantuvo fiel, recordándonos que siempre hay esperanza y oportunidad para redimirnos ante los ojos de Dios. El raptamiento de Enoc es uno de los eventos más extraordinarios en la narrativa bíblica. Según Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este evento singular sugiere una relación de tal profundidad y pureza con Dios que Enoc fue trasladado directamente al cielo, evitando la muerte física. Este raptamiento se convierte en un símbolo poderoso de la recompensa divina por una vida de fe y devoción. Enoc vivió en una época de creciente corrupción y maldad, pero su caminar con Dios lo distinguió como un hombre justo y piadoso. Hebreos 11:5-6 resalta que, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este testimonio confirma que su vida de fe fue vista y aprobada por Dios, una validación de su devoción constante. El relato del raptamiento de Enoc ofrece una esperanza y una promesa a todos los creyentes. Sugiere que una vida dedicada a caminar con Dios, buscando su voluntad y viviendo de acuerdo a sus mandamientos, puede llevar a una recompensa divina más allá de lo terrenal. Enoc es visto como un precursor de la esperanza cristiana de ser reunidos con Dios en el cielo, mostrando que es posible vivir de tal manera que Dios se deleite en nosotros.
La historia de Enoc también sirve como un recordatorio de que, incluso en tiempos de gran oscuridad y pecado, la fidelidad a Dios puede llevar a una relación profundamente significativa y recompensante. Enoc no solo vivió una vida larga, sino que vivió una vida plena en su comunión con Dios, demostrando que la verdadera plenitud se encuentra en la cercanía con el Creador. Antes del diluvio, el mundo experimentaba un declive moral sin precedentes. La maldad y la violencia se habían convertido en algo común, y el corazón de los hombres estaba inclinado continuamente hacia el mal. Génesis 6:5. Este deterioro ético y espiritual era tan profundo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y su corazón se llenó de dolor. Génesis 6:6. Esta situación provocó la decisión divina de limpiar la tierra a través del diluvio. La preparación para el diluvio comenzó con la instrucción de Dios a Noé, un hombre justo y recto en medio de la corrupción. Dios le comunicó su plan y le dio instrucciones detalladas para construir un arca que serviría de refugio para él, su familia y una pareja de cada especie de animales. La tarea de Noé no era solo física, sino también espiritual, pues debía mantener su fe y obediencia a Dios en un entorno hostil. Durante este tiempo, Noé predicó y advirtió a la gente sobre el inminente juicio de Dios. Aunque fue ignorado y ridiculizado por la mayoría, su persistencia y fe inquebrantable le permitieron cumplir con la misión divina. La construcción del arca fue un acto de fe prolongado que requirió décadas de trabajo arduo y devoción. Noé es recordado como un ejemplo de perseverancia y obediencia a Dios, incluso cuando todos a su alrededor se entregaban al pecado. El diluvio se convirtió en una realidad y la preparación de Noé se vio recompensada. El arca, construida con instrucciones divinas precisas, proporcionó seguridad en medio de la destrucción masiva. Este evento marcó el fin de una era de corrupción y el comienzo de una nueva oportunidad para la humanidad, basada en la justicia y la obediencia a Dios. El diluvio no solo fue un acto de juicio, sino también de renovación y esperanza. En el periodo anterior al diluvio, la humanidad comenzó a expandirse rápidamente, tanto en número como en complejidad social. La Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, y sus descendientes se multiplicaron sobre la tierra. Génesis 5:4. Este crecimiento demográfico llevó a la formación de comunidades y, eventualmente, a civilizaciones más estructuradas. Con la expansión de la población surgió la necesidad de diversificar las ocupaciones. No todos podían ser agricultores o pastores. Así comenzaron a surgir roles especializados. Por ejemplo, Tubal-Caín es mencionado como un artífice de herramientas de bronce y hierro, indicando el desarrollo de la metalurgia. Génesis 4:22. Jubal, por otro lado, es reconocido como el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, sugiriendo un avance en las artes musicales. Génesis 4:21. Esta especialización de roles no solo mejoró la eficiencia y la productividad de las comunidades, sino que también permitió un desarrollo cultural significativo. La música, el arte, la metalurgia y otras habilidades comenzaron a florecer, contribuyendo a una sociedad más rica y diversa. Sin embargo, este progreso material no siempre iba acompañado de un crecimiento moral o espiritual. La civilización también trajo consigo desafíos éticos. A medida que las comunidades se volvieron más complejas, también lo hicieron las tentaciones y las oportunidades para el pecado. La riqueza y el poder se convirtieron en objetivos para muchos, y la justicia y la equidad comenzaron a ser ignoradas. Esta dicotomía entre el avance material y el declive moral preparó el escenario para el juicio divino que vendría con el diluvio.
Una de las características más oscuras de la era antediluviana fue la aparición de los Nefilim, descritos en Génesis 6:4 como los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos seres eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Una relación que simboliza la transgresión de límites divinos y humanos. Los Nefilim representan la intensificación de la maldad y la corrupción en la tierra. Los hijos de Dios son interpretados por muchos estudiosos como ángeles caídos que tomaron esposas humanas. Esta interpretación sugiere una invasión demoníaca que exacerbó la corrupción de la humanidad, llevando a una mayor violencia y desorden. La presencia de los Nefilim en la tierra simboliza una mezcla de lo divino y lo humano que resultó en una abominación ante los ojos de Dios. La maldad de los Nefilim y sus descendientes contribuyó significativamente al deterioro moral del mundo. Estos gigantes no solo eran físicamente poderosos, sino que también ejercían una gran influencia, promoviendo la violencia y la injusticia. La tierra se llenó de violencia debido a ellos, y la corrupción moral alcanzó un punto crítico, provocando la intervención divina. El relato de los Nefilim es un recordatorio de los peligros de la transgresión de los límites establecidos por Dios. Su existencia y su influencia nefasta subrayan la necesidad de adherirse a los mandamientos divinos y de mantener la pureza espiritual. La historia de los Nefilim y la corrupción que trajeron consigo es un preludio al juicio del diluvio, una advertencia de las consecuencias de la desobediencia a Dios. El pasaje en Génesis 6:1-2 menciona a los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas a todas las que eligieron. Este evento marcó el comienzo de una era de corrupción y decadencia moral. La identidad de los hijos de Dios ha sido objeto de debate, pero una interpretación común es que eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, desafiando el orden divino. Esta unión ilícita resultó en la creación de los Nefilim, una raza de gigantes que contribuyó al aumento de la violencia y el caos en la tierra. La Biblia describe que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todos los pensamientos e intenciones de su corazón eran continuamente malos. Génesis 6:5. Este periodo fue caracterizado por una corrupción total del propósito divino para la humanidad. La interacción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres simboliza una mezcla peligrosa de lo divino y lo humano, resultando en una distorsión del orden natural y espiritual. Esta transgresión no solo fue un acto de desobediencia, sino que también representó una rebelión contra la autoridad de Dios. La proliferación de estos seres híbridos intensificó la decadencia moral y espiritual de la humanidad. El relato de los hijos de Dios y las hijas de los hombres sirve como una advertencia de las consecuencias de violar los límites establecidos por Dios. Su unión y los resultados catastróficos que siguieron subrayan la importancia de mantener la integridad y la pureza en nuestras relaciones y acciones. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la obediencia a Dios es esencial para preservar el orden y la santidad en el mundo. La corrupción de la estirpe humana antes del diluvio alcanzó niveles alarmantes, llevando a Dios a lamentar haber creado al hombre. Génesis 6:6. La maldad había permeado todos los aspectos de la vida y la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6:11. Esta corrupción no solo afectaba las acciones exteriores, sino que también penetraba en los pensamientos y las intenciones del corazón humano. La Biblia describe un mundo en el que cada pensamiento e intención del corazón del hombre era continuamente malvado. Génesis 6:5.
Este deterioro moral se veía reflejado en todas las áreas de la sociedad, desde la familia hasta las estructuras de poder. La justicia y la rectitud fueron reemplazadas por la injusticia y la maldad, y la humanidad se encontraba en un estado de completa depravación. La influencia de los Nefilim y los hijos de Dios exacerbó esta corrupción. La violencia se convirtió en la norma, y el respeto por la vida y la santidad se desvaneció. Los actos de injusticia y maldad no solo se toleraban, sino que a menudo se celebraban. Este ambiente de degeneración moral creó una atmósfera donde la corrupción espiritual prosperaba, alejando cada vez más a la humanidad de su Creador. La corrupción de la estirpe humana fue la razón principal para el diluvio. Dios, al ver la profundidad de la maldad en el mundo, decidió poner fin a toda carne, excepto a Noé y su familia, quienes hallaron gracia ante sus ojos. Génesis 6:8. Esta decisión marcó el inicio de un juicio divino que tenía como objetivo purificar la tierra y restaurar la justicia y la santidad, preparando el camino para un nuevo comienzo. La Biblia relata que Dios se lamentó de haber creado al hombre debido a la magnitud de su maldad y corrupción. Génesis 6:6. Este lamento divino no es una expresión de arrepentimiento humano, sino un reflejo del dolor profundo que sentía Dios al ver a su creación desviarse tanto de su propósito original. Este dolor llevó a la decisión de enviar un diluvio para purificar la tierra de su corrupción. La decisión de Dios de enviar el diluvio fue un acto de justicia y misericordia. Aunque implicaba una destrucción masiva, también representaba una oportunidad para un nuevo comienzo. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todos los pensamientos e intenciones del corazón del hombre eran continuamente malos. Génesis 6:5. La pureza y la santidad debían ser restauradas y el diluvio era el medio para lograrlo. En medio de esta decisión de juicio, Dios mostró misericordia al elegir a Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones, para preservar la vida humana y animal. Génesis 6:9. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue instruido para construir un arca que serviría como refugio durante el diluvio. Esta elección subraya el principio de que, incluso en tiempos de juicio, Dios siempre busca redimir y salvar a aquellos que son fieles a Él. El dolor divino y la decisión del diluvio resaltan la gravedad del pecado y la necesidad de justicia. Sin embargo, también muestran la misericordia y la gracia de Dios, que siempre ofrece una oportunidad para la redención y el arrepentimiento. Esta narrativa bíblica nos recuerda la importancia de vivir en obediencia y comunión con Dios, buscando siempre su voluntad y su justicia en nuestras vidas. Noé es presentado en la Biblia como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. En medio de una sociedad profundamente corrupta y violenta, Noé se distinguía por su rectitud y su fiel caminar con Dios. Esta devoción y obediencia fueron las razones por las que Dios lo eligió para ser el instrumento de salvación durante el diluvio. La justicia de Noé no era solo una cuestión de comportamiento externo, sino que reflejaba una profunda relación con Dios. Él vivía en comunión constante con su Creador, buscando siempre hacer su voluntad. Esta relación se evidenció en su disposición a obedecer las instrucciones de Dios sin cuestionarlas, incluso cuando parecían improbables o imposibles, como la construcción del arca. La familia de Noé también se benefició de su justicia. Su esposa, hijos y nueras fueron salvados del diluvio debido a la fidelidad de Noé. Esta salvación familiar subraya la importancia de la rectitud individual y su impacto en el bienestar de los seres queridos. Noé, como cabeza de su familia, estableció un ejemplo de fe y obediencia que aseguró la continuidad de la humanidad después del diluvio. La figura de Noé
nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo vivir una vida justa en medio de la corrupción. Su historia nos anima a mantener nuestra fe y devoción a Dios, sin importar las circunstancias externas. Noé demuestra que la justicia y la obediencia pueden traer salvación y esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le son leales. La construcción del arca por parte de Noé es una de las demostraciones más impresionantes de fe y obediencia en la Biblia. Dios le dio instrucciones detalladas para construir un arca de madera de gofer, con medidas específicas y compartimentos para los animales. Génesis 6, 14, 16. Este proyecto monumental requirió no solo habilidades técnicas, sino también una fe inquebrantable en las promesas y advertencias de Dios. A pesar de la incredulidad y el ridículo de sus contemporáneos, Noé se dedicó a la tarea con diligencia. Durante décadas trabajó en la construcción del arca, un esfuerzo que simbolizaba su completa confianza en la palabra de Dios. Cada clavo, cada tabla y cada compartimento construido era un acto de fe, un testimonio de su creencia en la justicia divina y en la inminente llegada del diluvio. La obediencia de Noé también se extendió a la recolección de los animales. Dios le instruyó a llevar al arca una pareja de cada especie y 7 parejas de los animales limpios. Génesis 7, 2, 3. Noé siguió estas instrucciones meticulosamente, asegurando la preservación de la vida animal durante el diluvio. Este acto de obediencia no solo salvó a su familia, sino que también garantizó la supervivencia de las especies que repoblarían la tierra. La construcción del arca es una lección poderosa sobre la importancia de la fe y la obediencia en la vida de un creyente. Noé no solo creyó en Dios, sino que actuó según esa fe, siguiendo cada instrucción divina al pie de la letra. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la acción, y que la obediencia a Dios, incluso en tareas difíciles o incomprensibles, puede traer salvación y bendición. Después del diluvio, Dios estableció una alianza con Noé y su familia, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. Esta alianza fue simbolizada por el arco iris, una señal del compromiso de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9, 12, 17. Esta promesa divina trajo esperanza y un sentido de renovación, ofreciendo a Noé y su descendencia una nueva oportunidad para construir un mundo basado en la justicia y la obediencia a Dios. La alianza incluía mandamientos específicos para Noé y sus hijos. Dios les ordenó ser fructíferos y multiplicarse, llenando la tierra de nuevo. Génesis 9:1. También les dio instrucciones sobre la vida y la muerte, prohibiendo el derramamiento de sangre humana y estableciendo la responsabilidad y el valor de la vida. Génesis 9, 5, 6. Estas directrices proporcionaban un marco moral y ético para la nueva sociedad que surgiría después del diluvio. Noé respondió a esta alianza con gratitud y reverencia. Construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, demostrando su agradecimiento y su compromiso continuo con el Creador. Génesis 8:20. Esta expresión de fe y devoción reafirmó la relación especial entre Dios y Noé y estableció un precedente para la adoración y la obediencia en las generaciones futuras. La alianza de Dios con Noé es un recordatorio de su fidelidad y misericordia. A pesar de la corrupción y el juicio que precedieron al diluvio, Dios ofreció un nuevo comienzo y una promesa de esperanza. Esta alianza nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la redención y la renovación. Nos anima a vivir en obediencia a Dios, confiando en su promesa de bendición y protección para aquellos que le siguen fielmente. Estos estudios brindan una visión profunda y rica de la era antediluviana, destacando la importancia de la fe,
la obediencia y la rectitud en tiempos de gran corrupción y desafío. La narrativa de Noé y su familia nos ofrece lecciones valiosas sobre la justicia divina y la esperanza en un nuevo comienzo.